QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido. 25 minutos pasan de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. Nosotros seguimos con más Juego de la Información a través de nuestro canal exclusivo vía streaming en www.qbomedia.com, y también estamos en vivo y en directo a través de Facebook, a través de Twitch, a través de YouTube, y también estamos en Instagram y en Twitter. Hoy día especial, lo decíamos recién, día especial 7 de junio, día por más importante que tiene el mundo, porque hoy estamos celebrando el Día del Periodista. Y para ellos nosotros tenemos ya una visita virtual súper especial. Está con nosotros el periodista y escritor sanjuanino Luis Eduardo Meglioli. Esteban Kenny y todo el equipo de QBO Media te saludan, Luis. Muy buenos días y feliz día. Buenos días, Esteban. Feliz día para todos los periodistas que nos están escuchando. Y bueno, un gusto saludarte y gracias por la entrevista. La verdad, si tú me lo preguntas, yo le quiero aclarar a la gente que a Luis siempre lo he tuteado y siempre lo voy a tutear. Es un monstruo del periodismo, de la profesión. Yo soy un fiel seguidor de él. Cuanto libro escribió, ahí estuve al pie de la letra, y sé que él no lo sabe, pero ahora se lo estoy diciendo en público. Así que es un enorme placer tenerte con nosotros, Luis. Bueno, muchas gracias, la verdad. Y para mí, te digo, tu familia, la familia Kenny, siempre ha sido un referente de elogiar y de admirar en la política, ¿no es cierto? En primer lugar, y en lo que es la vida comunitaria, porque yo he crecido en Rivadavia y a pesar de que nací en Pocito, porque pues, tuve poco tiempo allí, hasta los 7 años. Así que luego cuando te conocí fue un gusto grande porque era una manera de sentirme cerca de un Kenny y en este caso de Esteban, ¿no? Bueno, muchas gracias, Luis. Luis, día especial. Para vos, ¿qué significa el 7 de junio, el Día del Periodista? Bueno, significa un día adecuado para evaluar, para detenerse un poquito y pensar si el periodismo se está haciendo bien, si el poder no está acosando permanentemente, cómo podemos mejorar. Creo que es un día de evaluación, ¿no es cierto? Tendría que ser de sosiego, no lo puede ser porque, bueno, hay mucha gente que siempre quiere saludar, pero recordar de dónde venimos, cómo fue los que estudiaron periodismo, cómo fue ese primer año, donde nos dieron las bases de lo que tiene que ser el periodismo y que cuando llegamos a los medios nos damos cuenta que muchas cosas que nos enseñan no se pueden aplicar, ¿no es cierto? Y sobre todo, a mí me gusta acordarme de una frase que no recuerdo si la escuché el primer año de la facultad o en Europa, que bueno, estuve ejerciendo el periodismo más de 12 años, ¿no? Eh, que dice la frase lo siguiente: periodismo es hacer o informar lo que el poder no quiere decir o lo que el poder quiere ocultar, ¿no? Es muy fuerte esa frase porque nosotros vivimos un momento, eh, no sé desde cuándo, habría que ver, pero un momento que para ser en democracia debiera ser mucho más tranquilo, sin persecuciones, no sé, preguntarse antes de dar la noticia si le va a gustar o no le va a gustar a aquel. Yo me acostumbré, Esteban, en España, estuve en un medio grande como es Europa Press, cualquiera lo puede encontrar si googlea, que es una agencia importante, con 3 pisos cerca de la Plaza de Castilla de Madrid, llena de periodistas, de fotógrafos, de camarógrafos, etcétera.
disfruté durante todo ese tiempo porque viajé mucho, sobre todo por toda España, pero también por el resto de Europa, siempre por algún motivo, ¿no? No puedo decir que he andado por turismo por Europa, pero lo mismo he conocido. Eh, Sobre todo, lo que a mí me llenaba de regocijo es que nunca nos decían si teníamos que tratar bien a uno o a otro, y si hoy criticábamos al presidente en esa época, sobre todo yo he estado con Felipe González, el gobierno socialista de España, luego antes tuvo Adolfo Suárez, estuvo José María Aznar, etcétera. O sea, las dos principales corrientes que en ese momento habían, eh, y que siguen estando, por supuesto. Bueno, si el presidente se lo criticaba hoy y mañana él quería desdecir o rectificar lo que habíamos dicho, tenía toda la oportunidad, pero nadie nos decía si teníamos que tratarlo bien o lo teníamos que tratarlo mal, ¿no? Eso es muy bueno porque significa la auténtica libertad de expresión que debe siempre estar presente en la vida del periodista, ¿no? No se trata de abusar, de que si vos le tenés odio al presidente, al gobernador, lo vas a criticar por esa razón, sino ser consciente de, bueno, que el periodismo está también para corregir, ¿no es cierto? No somos dioses, porque Dios no es periodista. Eso lo escribí alguna vez en Diario de Cuyo de San Juan. No hay que sentirse dioses. Ojo, algunos se sienten dioses. No es así, no es así. Hay que ser humilde siempre a la hora de la crítica sobre todo, pero pensando en la gente, en la población, en quienes han votado a esa persona que hoy ocupa tal o cual cargo en el Estado nacional, provincial o municipal, ¿no? Bien, Luis, ¿cuáles fueron los primeros pasos de Luis Eduardo Meglioli? ¿Te recibiste en San Juan y de ahí te fuiste de la provincia? ¿Por qué motivos? Bueno, mis primeros pasos fueron tocar el timbre o golpear la puerta de Radio Colón, que era una de las dos emisoras, tres, con Radio Nacional. Tampoco estoy hablando del siglo XIV, que no crean los Bien, chicos que estás hablando con un anciano, estás hablando con alguien que empezó con 22 años. Y bueno, como digo, no tuve ningún padrino, a mí vi que me gustaba esto, no sé si para tomármelo en serio, no sé si porque mi padre no pudo verme como periodista, falleció cuando yo tenía 17 años, pero él me decía cuando yo decía que quería ser periodista, no, tenés que estudiar algo serio, me decía mi papá, ¿no? Este, como que no veía que el periodismo era para tomárselo en serio. Bueno, pero estudié, primero empecé en la radio, ya estaba en la facultad, por supuesto, en Ciencias de la Comunicación, y hice prácticas en Radio Nacional con un programa sobre Rivadavia que se llamó Rivadavia, su gente y su tierra, donde incluso ahí también mencioné alguna vez en la época en que quería que tu abuelo fue intendente de Rivadavia, y, y contaba la historia de Rivadavia. Para mí era muy lindo y entrevistaba, y sobre todo la parte cultural, pero también todo lo que significaba la vida social en general del departamento, la agricultura, es decir, todo lo que fuera mostrar un retrato de Rivadavia. Con ese pequeña experiencia que significaba de dejar de tenerle miedo al micrófono, toqué esa puerta en Radio Colón. Muchas veces fui para que Lucho Román, que era, muchos oyentes se acordarán de él, que era el jefe de prensa y era un símbolo muy impresionante del periodismo local, porque hasta se le tenía temor a algunos políticos de la época, funcionarios, etcétera, le tenían como temor. Porque él no, bueno, no andaba con vueltas, preguntaba y incomodaba, ¿no? Que esa es otra de las cosas que no es tan mal en periodismo, incomodar es muy, a mí me da, yo diría hasta tristeza cuando escucho algunos medios nacionales tan construidos para publicitar al gobierno nada más. Yo siempre le digo, eso no es periodismo, eso es propaganda, que es lícito, pero con la estructura periodística se hace propaganda. Y es una pena, salvo que se diga, este es el canal del señor presidente o el oficial, canal, claro. claro, el canal oficial.
ni siquiera el canal del Estado actual a veces tiene esas características. Yo siempre pongo el ejemplo de la BBC de Londres, que es la radio del Estado, ¿no es cierto? Impresionante, el canal de televisión, y donde se lo critica al primer ministro sin ningún tipo de problema, ¿no es cierto? Y si hay que decir que hay críticas a la monarquía, que es la jefa del Estado, la reina, también se dice, bueno, eso es lo bueno, ¿no es cierto? Ahora, vuelvo a lo mío. Yo inmediatamente que sí, cuando inicio la radio, con 22 años, como digo, me costó un poquito. Por supuesto que al principio Lucho Román me decía, ¿y tú qué quieres ser? Y bueno, yo quiero ser corresponsal en Rivadavia, le decía yo, este, porque bueno, yo vivía en Rivadavia, Tartar, y él estaba con esa onda de los corresponsales que estaba muy de moda y le daba mucho glamour a la radio, ¿no? Aparte de información, le daba esa importancia de un medio grande. Y Dice, no, representatividad, ¿no? y representatividad. Y me dice, Claro. no, Rivadavia está muy cerca, Rivadavia está muy cerca, mandamos un móvil y ya está. Siéntate, dice, y vamos a... Y yo entonces empecé a refritar, antes se decía así, refritar, pero creo que ahora puede ser que alguno Sí, lo sí, sí, use. sí. Los cables, o sea, resumir esos cables para que sean leídos en el mic. Nunca un cable, no sé si a los oyentes o a los jóvenes que no se escuchan la información que hoy me leemos por ahí, eran cables que venían en una máquina, que se vomitaba información permanentemente, se dice, se cortaban esos cables de papel y se resumían para que sean leídos. Nunca era bueno llevar ese cable tal cual venía de Buenos Aires a la radio. Bueno, eso lo hice durante, yo diría, varios meses, hasta que un día paso al micrófono y empiezo, bueno, total que terminé siendo jefe de prensa de Radio Colón con 26 años, cuando Lucho tuvo que dejar la radio momentáneamente por el conflicto de Malvinas, porque él Bien. era chileno y si bien siempre fue muy leal a la Argentina y jamás hubiéramos dudado de él, eh, el ejército opinó en aquella oportunidad y bueno, lamentablemente tuvo que silenciarse un tiempo, después volvió. Pero bueno, cuando él vuelve yo ya estaba fuera en Roma, ¿no? A raíz de que tenía yo mi función de alguna manera directiva, pero yo nunca me animaba a darle órdenes a un Pedro Boyela, a un Juan Carlos Poblete Barrios, a un Juan Sánchez, ¿no es cierto?, que habían Claro. entrado antes que yo. Entonces, todo lo hice muy, muy tranqui para que las cosas se hicieran bien y nadie y no sintieran ellos. A lo mejor otros le hubiera querido dar órdenes. Yo los respeté mucho y por eso es que hoy tenemos una excelente relación, etcétera. Pero a raíz de que estábamos en los últimos años de la dictadura, a mí me encantaba hablar de democracia, de libertad, de hacer entrevistas a determinados políticos y eso hizo que se tomara nota, bueno, se tomaba nota de todo, no hay que olvidarse, es bueno decir a los oyentes, Esteban, que todas las radios, pero esa radio teníamos una cinta que duraba 24 horas. Bien. ¿Me escucha? Y sí, perdón, Sí, quedaba grabado sí. y luego los jueces lo podían, que los jueces eran ellos mismos, el mismo gobierno, ¿no es cierto? Este, podían pedir la grabación por si uno decía algo. Bueno, el caso es que ¿cómo te puedo explicar? Calificó como molesto, etc. Eh, Se me iba a impedir salir del país cuando yo había ganado una beca, yo me presenté para una beca en San Juan, luego en Mendoza, se aprobaba en Buenos Aires, etcétera, para hacer un año académico de periodismo fuera del país. El país que yo había elegido es Italia, mis 4 abuelos son italianos, y, y bueno, fui a la Dante Alighieri para aprender lo básico del italiano, y luego, gracias a la intervención de un señor muy reconocido de la época, que bueno, tenía alguna influencia, entonces fue a Mendoza, a la 8ª Brigada de Infantería de Montaña, de donde dependía el RIM 22, bueno, y explicó quién era yo, tal y tal, por qué no se me iba a
a posibilitar el viaje. Así fue que me salvé. Salvé ese viaje porque, según el jefe del RIM 22, yo no podía salir, dado que había hablado algunas cosas incómodas para las Fuerzas Armadas. En realidad, ¿Qué tiempos, yo te soy Luis? muy franco. ¿Cómo? ¿Qué tiempos? No, no sabía Sí, esto, la verdad. sí. Fíjate que eran los últimos años ya, porque yo justo tomé los últimos años, pero fíjate que en en ese momento eh, las Fuerzas Armadas como que se estaban yendo, pero no se terminaban de ir nunca. Pero además, para mí hubiera sido realmente, me hubiera cambiado la vida si yo no hubiera podido salir del país. Ellos lo que no querían que saliera una persona relativamente crítica o crítica para que hablara mal del gobierno. Pero lo que te quiero decir es que sabíamos muy poco nosotros de lo que había sucedido en San Juan, de los desaparecidos de San Juan. De verdad que, a pesar de estar en un medio de comunicación, no se sabía. Es decir, yo me acuerdo de Bustero Grafiña mismo, que era el director, es decir, a mí nunca me lo comentó, eh, menos Lucho Román. Eh, Luego uno va conociendo lo que pasaba y me entero en Italia, fundamentalmente, cuando yo ya estaba en Roma, de muchas cosas de lo que estaba pasando aquí, de la gravedad de lo que estaba pasando en el país, ¿no? Pero bueno, fue ese mi ingreso y yo no terminé la carrera antes de irme porque la tuve que interrumpir en tercer año y ya me fui, ¿no es cierto? Luego he Bien, terminado la Tecnicatura Universitaria en Periodismo y me queda muy poquito para la licenciatura, pero bueno, siempre me dicen terminar, son 3 materias, etcétera. Y bueno, me gustaría. Lo que pasa es que en España, en todo el mundo, no en todo el mundo, vamos a decir Estados Unidos, Europa, no está colegiado el periodismo. ¿Me entendés? ¿Por qué? Porque siempre se respeta a los autodidactas. Entonces, si se colegia el periodismo, los autodidactas no van a hacer periodismo. Y hay muchos autodidactas excelentes periodistas, vos sabés, aquí ha habido a nivel nacional. sí, Entonces, sí. eso hace que no. Entonces, no tuve ningún problema. Yo fui corresponsal adjunto de la editorial Atlántida de Argentina en España, 3 años y medio para Gente, escribí para Gente, El Gráfico, Para Ti, todas las revistas de Atlántida, lo que nunca imaginé, porque no había pasado por Buenos Aires. Entonces se dio la circunstancia, me conocí al corresponsal que se jubiló a los 3 años y medio, ha muerto hace 2 años, un gran periodista nacional de acá. Y él me dice, si, bueno, yo necesito un adjunto, bueno, si querés probamos, bueno, y así fue. Y me di ese lujo, ¿no? De escribir para esas revistas tan grandes de la Argentina. Luego decidí quedarme cuando se jubila este señor, ya venía otras personas desde Buenos Aires, decidí quedarme en una agencia chiquita, de ahí pasé a otra, hice televisión, producción de televisión, en el primer canal de televisión española y en donde vos has estado, ¿no es cierto? No hace Sí, sí, sí. tanto, ¿verdad? Yo en el primer canal trabajé casi 2 años en un programa que se llamó Corazón, en ese momento se llamaba Corazón, Corazón, que era un programa, curiosamente, nunca imaginé que iba a entrar a televisión española. Era muy difícil entrar a televisión española, porque los gremios tratan de que aquellos empleados, periodistas o fotógrafos o lo que sean, camarógrafos, que están haciendo pasillos, dicen allá, o sea, se han contratado o son de la planta permanente, pero no tienen trabajo. Entonces quieren que se los incorpore a ellos, no de afuera, ¿no? En el caso mío, se me contrató como asesor y yo hacía toda la parte, curiosamente, aquí viene una etapa muy curiosa mía, de la familia real española, ¿me entiendes? Bien, Este, bien. y nunca imaginé que yo iba a entrar a televisión española, al primer canal, nada menos y nada más, un sudaca como era yo, porque, ojo, a mí nunca me sentí discriminado, pero no dejaba de ser un sudamericano que Claro. en algunos sectores no se veía, no los veían bien. Pero como no tengo el acento porteño, para ellos el sudaca o el sudamericano argentino es de Buenos Aires. Entonces tenía menos problemas, pero nunca me sentí discriminado absolutamente y los españoles son excelentes personas a la hora de incluso de ser amigos, te observan mucho, van a dejar pasar un tiempito antes de ser tu amigo, pero cuando lo son, son muy buenos. Bueno, ¿por qué lo de la Casa Real? Porque yo en la agencia Europa Press se me designó en una ocasión para reemplazar a uno de los dos acreditados en la Casa Real Española.
Y eso también fue muy fuerte, porque nunca imaginé que me iban a... Yo era el único extranjero de la agencia, una agencia enorme, que me iban a designar para eso. Eso me permitió asistir a los actos de la familia real, cubrir todo lo que significa la vida de la familia y en una ocasión acompañar en un viaje de Madrid a Santiago de Chile al actual rey, al príncipe Felipe entonces, junto con otros 3 periodistas. Tengo fotos y publicaciones que van a salir en una página web una página quiero decir tipo blog que estoy preparando hace ya bastante. Esa experiencia con la monarquía es una cosa rara porque, lógicamente, yo nunca seré monárquico y hay que respetar. Nosotros decimos a veces en Argentina, ay, qué vergüenza, siguen los reyes, pero ¿quiénes somos nosotros para decir si el español, si el italiano, si el inglés, si el belga, si el dinamarqués o el danés, si el, qué sé yo, cada una de las 8 monarquías parlamentarias europeas están locos o están mal para aguantar o tolerar una monarquía? Ellos sabrán cuándo cuando un diputado presente un proyecto para abolir la monarquía y si lo apoyan, se irá a la monarquía. Pero Claro. mientras ningún diputado lo diga, más allá de todos los dimes y diretes que podamos tener de las familias reales, ¿no? Bueno, yo entré ahí hacia televisión española, pero luego se me ofrece, me conocí a una persona, y entrar a Antena 3, es otro canal, ya para hacer información periodística más normal. Y me gustaba porque la verdad que eh, mm, el programa anterior donde yo estaba era una especie de revista Hola en televisión, ¿no? Y bueno, está bien, era un gran gusto Otro para mí, formato. pero ¿qué es otro formato? Y quería entrar en un tipo de actividad periodística mucho más de la realidad diaria, digamos así. Así fue que pasé a ser una especie de jefe de redacción de un grupo de gente, de más de 50 personas, de Antena 3, donde tenía mi jefa, era una mujer muy famosa, hoy si la podemos googlear también, se llama Nieves Herrero, era la conductora en ese momento, ha escrito libros que se han hecho series de televisión también, Nieves Herrero, y bueno, tuve el gusto de que ella me llamara. Hasta que se me acercaban los 40 años y decidí volver a la provincia, al país. Renuncié primero a televisión, a Cadena 3 y llegué hasta fin de año en Europa Press y bueno, dejé todo. Eh, Ante- an- siempre que... Luis, antes que crucemos el océano, no quería dejar de destacar eh, todas las entrevistas con figuras internacionales de renombre que tuviste. Eso estuve buceando en tus redes sociales y algunos posteos has hecho el año pasado, el año anterior, creo que del 2016, 2017 venís compartiendo fotografías. Justamente recién hablabas de Felipe y claro, una fotografía impresionante en el avión, una entrevista así muy en privado. Y hay mucha gente que nos está viendo, nos está escuchando. Uno que ha tenido posibilidad de estar ahí, no es muy fácil llegar a la monarquía. O sea, para nada fácil. Y estar ahí No, no, sobre en todo un avión es impresionante la experiencia. sí, sobre todo siendo extranjero, te digo, porque cuando yo me bajé del avión ya de vuelta en Madrid, el jefe de seguridad de la Casa Real me dice, tú sabes lo que te han agregado, te han visto hasta los huesos a ti antes de subirte al avión. Porque claro, primero, al ser extranjero, era curioso. Para mí fue, la verdad, una gran sorpresa y un gran elogio, una gran satisfacción. Porque te imaginas que yo podía ser uno de esos que suben a un avión y dispuestos a inmolarse, ¿no es cierto?, con una bomba en el bolsillo y listo, me voy a morir, pero voy a matar al futuro rey o al entonces Claro. príncipe. Entonces podía ser cualquiera de esos locos que ya en esa época se veían. Por lo tanto, para mí es un honor, ¿no es cierto?, que me hayan, primero, que hayan pensado que podía ser una persona responsable y un periodista y que la agencia me hubiera designado. Porque en primer lugar es eso, ¿no es cierto?, que la agencia me designó, entre muchos. Realmente para mí son esos momentos impresionantes que yo he podido vivir. Luego, me estás escuchando, ¿verdad? Sí, perfecto. Se me ha ido acá. Luego,
por ejemplo, al expresidente Adolfo Suárez, ¿no es cierto?, que fue es un héroe, no héroe, pero un prócer hoy de la historia, este, de la historia española, eh, que incluso lleva el aeropuerto que se llamaba de Barajas, bueno, sigue siendo Claro. lo que de Barajas se llama Adolfo Suárez. Bueno, él me recibió en su despacho, ¿no es cierto? Perdón, pero se ha ido como la imagen. Él me recibió en su despacho y eso fue muy fuerte para mí. Ya había dejado de ser presidente, pero escribí. Todo eso está en un libro que tengo terminado desde el 2019, pero por toda la situación Sí. de la pandemia no lo he podido editar todavía, que se va a editar en Córdoba. Un libro sobre los 40 años, un poco más de 40 años de la democracia española, ¿no? Bien, bien, bien. Ese libro está listo para salir y te lo haré saber en su momento, ¿no? Bien. Luis, otra de las cosas, y lo que vi también, que tenías una fotografía caminando con María Estela Martínez de Perón. Sí, sí, bueno, yo le hice guardias a María Estela Martínez para la revista Gente. Le hice guardias mucho tiempo. ¿Por qué? Porque queríamos que fuese la primera vez que hablara. Iba a hablar por primera vez, ella si no se conocía. Bien, Entonces, bueno, no era fácil porque ella realmente no quería hablar. No quería decir nada, llevaba una vida monástica prácticamente Isabel Perón, y, y está la anécdota de cuando Carlos Menem era gobernador de La Rioja, quería ser, estás escuchando, ¿verdad? sí, sí, perfecto, perfecto. Quería ser presidente de la nación, entonces, bueno, entre sus contactos, etcétera, quería hacerse una foto con María Estela Martínez, que dentro de todo en aquel momento todavía era, bueno, era presidenta del Partido Justicialista, ¿no? Claro. Así que eso hacía que fuera importante para él. Y Menem no quería recibirla. Menem no Bien. quería recibirla, perdón, Isabel no quería recibirlo a Menem y a nadie. Si por eso te decía yo, era una vida como monástica la que ella vivía. Solamente se cruzaba la calle para ir a misa, ¿no? Para ir a misa y o a la farmacia. Bueno, y yo cuando cruzaba la calle para ir a misa lo hacía casi corriendo. Incluso tengo unas fotos donde yo salgo corriendo detrás de ella, ¿no? Que también se van a publicar en este blog. Pero era imposible porque entraba a la iglesia y yo ya no podía interrumpir. Ahora, la entrevisté, hicimos una estrategia con el fotógrafo, ella salió para ir a la farmacia, la vimos entrar a la farmacia y era una cuadra y un poquito más, y entonces de ida la dejamos ir hasta la farmacia porque si la seguíamos se podía meter a su casa de nuevo, y Claro. luego de vuelta ya sí, ya la acompañé, ahí se hizo la foto y se publicó. ¿Por qué se publicó a 2 páginas en la revista Gente esa foto de ella conmigo, que yo no era nadie, era un periodista de la revista Gente, porque era la primera vez que hablaba. Ah, muy bien. Era la primera vez. Y sobre todo, bueno, esas eran las cosas, la noticia era que ella, había un problema de plata en Suiza, en un banco suizo, López Rega de por medio, era una cosa fea, fea digo, incómoda para ella, lógicamente, pero algo dijo y bueno, fueron las primeras declaraciones que hizo Isabel después de la caída, o sea, después de varios años de la caída, ¿no? Claro, Para mí claro, claro, claro. después la volví a entrevistar después, ya tengo una foto con ella sentada en un café, ya hablé con ella, donde me contó que estaba haciendo sus memorias. En este momento, vos sabés, por algún oyente que puede estar un poco distraído, vive todavía Isabel Perón, vive en las afueras de Madrid, sería como si tuviera una casa en Sonda, acá en San Juan, una cosa así, Claro. digamos, a algunos kilómetros fuera, sola, bueno, ha cumplido 90 años, cuidado, ha cumplido 90 años en febrero.
Después Luis, también, eso que vos me estás contando, lo que estás relatando, lo que estamos escuchando, eh, eso es el verdadero periodismo. El tratar de buscar la información, de estar, de esperar y de esperar el momento justo. Hoy eso como que se ha perdido, ¿no? y poco sí, pero por ahí no hay más vuelta, hay que hacerlo. Lo que pasa es que esto no se trata de scratch, como por ahí hacen en algunos casos, no se trata de eso, sino de cumplir la labor. A mí la policía se acercaba a preguntarme porque esa zona donde vivía Isabel, muy cerquita del Museo del Prado, era una zona, un lugar privilegiado de Madrid, cerca del Museo del Ejército, es una zona de residencia de ex militares franquistas que habían estado con Franco. Hoy es probable que esos señores ya no estén. Pero quiero decir, era una zona vigilada por distintas razones, y por lo tanto había mucho policía. Y me preguntaban, ¿no? Bueno, en esa época también me preguntaban qué estaba haciendo allí, tal y tal. En esa época conocí a Guillermo Patricio Kelly, no sé si a vos te suena, Guille, sí, sí, sí me es suena. un personaje polémico, originalmente periodista, estuvo preso bajo la Revolución Libertadora. Para mí fue un gustazo enorme conocer a este hombre tan polémico, tengo que también voy a publicar en el blog tarjetas de él que me manda de Nueva York, de Roma, de Milán, más que de Roma, porque había una investigación que él hacía ahí. Siempre le preguntaba yo de dónde sacaba el dinero para hacer todos esos viajes y él nunca me daba vueltas y no me lo decía. Pero era un personaje que fue tapa de muchos medios en la capital, acá en la Argentina. Y bueno, teniendo una muy buena relación con él, ha muerto hace unos años. Pero me di Bien. gustos como, por ejemplo, estar en el debut de los tres tenores como Plácido Domingo, Carreras y Pavarotti, ¿no es cierto?, que fue en el Mundial de Fútbol de Roma, de Italia. Mi director me dijo 2 meses antes: Luis, prepárate que vas a ir al Mundial de Fútbol. Entonces yo le dije, mire, yo he escrito en el gráfico, todo el mundo en España era muy conocida esa revista, pero no soy un experto en fútbol, he jugado también alguna vez. No, no, tú no vas a cubrir nada de fútbol, vas a hacer la parte cultural, me dice. Ah, bueno, ¿y qué era la parte cultural del Mundial? Era el debut de estos tenores impresionantes en las termas de Caracala. Yo lo Claro. entrevisté, iba a contar una anécdota acá muy linda que tiene que ver con nosotros, los argentinos. eh, lo entrevisté a los tres en un hotel que se alojaban en Roma, pero no era cualquier hotel para los argentinos. La gente que iba conmigo, el camarógrafo, la fotógrafa, era una chica, y un productor, eran españoles. Entonces para ellos ese hotel no significaba nada. Para mí sí, porque en la puerta del hotel donde se alojaron Pavarotti, Carreras y Domingo, decía: en este hotel se alojó el general José de San Martín, libertador de Argentina, Chile y Perú en 1815. O sea, muy fuerte. Para mí, yo tengo fotos de ese hotel. Eh, los romanos, lógicamente, viven del turismo y de la historia, y esa placa de un tal San Martín, que para ellos no es que sea tan conocido, para los historiadores sí, podrían haberla sacado como hacen aquí, que hacen una obra, un gobierno, y sacan las placas del anterior. Eso es muy común en San Juan. Yo Claro. todavía estoy esperando que en la catedral, en el campanil de la catedral, se repongan las placas que habían importantísimas cuando se inauguró las remodelaciones. Ahora hay una sola placa que dice el nombre del intendente y del gobernador en el momento que se inauguraron esas remodelaciones, y las demás, donde se habla de Juan Pablo I, de Juan Pablo II, de Monseñor Sansierra, etcétera, etcétera, están guardadas. Ya lo he manifestado al sacerdote de la catedral. Bueno, allí esa placa, ¿por qué San Martín? Porque quien es conocido más que nada entre los libertadores de América, digamos, entre los grandes líderes de las revoluciones de independencia en el país, es más Bolívar que San Martín en Europa, ¿no es cierto? De paso, Bolívar se casó en una iglesia de Madrid, y hay una placa dentro de la iglesia, yo estuve ahí. San Martín menos, ¿no es cierto? Por supuesto que he llegado a la hora que un historiador lo ponga en su lugar.
lo van a admirar y lo van a conocer, que a medida que se va conociendo, se lo reconoce, como se lo reconoce en Francia, donde él vivió, etcétera, etcétera, o en Estados Unidos. Pero te quiero decir, no me quiero ir demasiado, pero son gente que he podido conocer, ¿no es cierto? A Gorbachov, por ejemplo, asistí a una rueda de prensa que se hizo en las Islas Canarias, porque una vez que dejó la presidencia, que fue un gran hombre en la liberación, en los cambios que se produjeron en la ex Unión Soviética, la actual Rusia, el presidente Felipe González, en ese momento socialista, lo invitó, después que dejó la presidencia, a pasar unos días en las Islas Canarias, y bueno, él tuvo el gesto de dar una conferencia de prensa y tuve el gusto de conocerlo, ¿no? Despedimos, la verdad que muy linda la charla, pero bueno, da para hablar horas y horas. Te queremos agradecer por este tiempo, Luis. Has puesto todo de vos, la mejor disposición, como siempre. Y nada, te vuelvo a repetir, el orgullo de poder charlar contigo. Y nada, y también el doble orgullo de que seas sanjuanino, Luis. QBO Media. Te llevamos hacia donde va el mundo. www.qbomedia.com. Subite a nuestras redes y te transportaremos en un viaje desconocido.